Así es como la soledad transformó completamente mi vida. Te han engañado haciéndote creer que estar solo es un problema, cuando en realidad es el arma secreta que tu cerebro necesita para alcanzar su máximo potencial. Esto no es filosofía barata, es neurociencia pura. Quédate porque te mostraré a qué me refiero. La voz del cosmos. En nuestro mundo moderno, vivimos uno de los mayores paradojas de la existencia humana. Cada día, vemos a miles de personas persiguiendo relaciones, buscando desesperadamente esa pieza faltante que creen que las hará completas. Se nos ha programado para creer que la soledad es una enfermedad y que la compañía es la cura. Pero, ¿y si te dijera que lo contrario es cierto? Lo fascinante del cerebro humano y la conciencia es que, cuando estás constantemente rodeado de otros, siempre conectado, siempre validado por fuentes externas, tu cerebro opera en su estado más limitado. Literalmente, te vuelves adicto a la energía de otras personas. Esto no es solo filosofía, es pura neurociencia. Déjame compartir algo extraordinario que ocurrió durante nuestra investigación. Tuvimos una participante, a quien llamaremos María, que durante 20 años saltó de una relación a otra, sin pasar más de unos meses soltera. No puedo estar sola, nos decía. No puedo soportar el silencio. El cerebro de María se había cableado literalmente para buscar validación externa, formando patrones neuronales marcados por la dependencia. Sin embargo, cuando comenzamos a medir su actividad cerebral durante nuestros talleres de meditación, algo notable ocurrió. Después de solo 3 semanas practicando la soledad consciente, no la soledad forzada, sino una soledad intencional y consciente, las ondas cerebrales de María cambiaron drásticamente. La constante actividad de ondas beta, asociadas con pensamientos ansiosos, comenzó a disminuir, dando paso a un aumento de ondas alfa y luego ondas teta, patrones que comúnmente observamos en meditadores avanzados. Aquí es donde la ciencia se vuelve fascinante. En un estado de soledad consciente, el cerebro libera diferentes combinaciones de neurotransmisores. En lugar del subidón adictivo de dopamina que proviene de la validación externa, comienza a producir niveles sostenibles de serotonina y GABA, químicos asociados con una genuina sensación de paz y satisfacción. Piénsalo, tu cerebro tiene la capacidad extraordinaria de evolucionar más allá de su necesidad primitiva de conexión constante. Llevas contigo la tecnología más sofisticada del universo conocido, justo entre tus oídos. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca aprenden a operar su cerebro en su máximo potencial. Cuando eliges estar solo, verdaderamente solo con tu conciencia, inicias una serie de eventos neurológicos que literalmente transforman tu cerebro. La corteza prefrontal, responsable del pensamiento elevado y la regulación emocional, se activa más, mientras que la amígdala, el centro del miedo, comienza a calmarse. Esto no es solo teoría. Podemos observar estos cambios en escáneres cerebrales. Pero el aspecto más importante no es solo la soledad física, sino aprender a ser energéticamente autosuficiente. Cuando logras esto, algo mágico sucede. Dejas de operar desde la necesidad y comienzas a crear desde la plenitud. Desde el momento en que nacemos, la sociedad nos alimenta con una narrativa poderosa. Estás incompleto hasta que encuentres a la persona adecuada. Esta historia, que aparece en nuestras películas, canciones, libros y conversaciones familiares, no solo forma parte de nuestra cultura, sino que literalmente reconfigura los circuitos neuronales de nuestro cerebro, creando un estado perpetuo de búsqueda. Cada vez que buscas validación en otra persona, tu cerebro libera una breve ráfaga de dopamina que se siente bien, pero es temporal. Entonces, necesitas más y más, formando patrones similares a los que conducen a la adicción a sustancias. Recuerdo trabajar con un brillante científico llamado Michael, quien tenía 3 doctorados y era capaz de resolver ecuaciones cuánticas complejas en su mente. Sin embargo, no podía pasar un viernes por la noche solo. A pesar de su profundo entendimiento intelectual, su cerebro operaba bajo estos programas profundamente arraigados. Cada vez que experimentaba el malestar de la soledad, su sistema nervioso simpático se activaba, entrando en modo de lucha o huida. Sus niveles de cortisol se disparaban, su ritmo cardíaco aumentaba, y de inmediato buscaba su teléfono para conectar con alguien, cualquiera. Lo más interesante es que,
Al medir la actividad cerebral de Michael durante estos momentos de pánico, observamos intensos patrones de ondas beta, característicos de una mente ansiosa en búsqueda. Sin embargo, estos patrones no eran naturales, sino respuestas aprendidas creadas por años de condicionamiento social. El cerebro constantemente escanea el entorno en busca de señales sobre lo que es seguro y lo que es peligroso, y la sociedad nos ha programado para interpretar la soledad como algo mortal. Pero esta es una falsa alarma. Cuando observamos el campo cuántico, la energía invisible que conecta todas las cosas, vemos algo extraordinario. Cada persona ya es completa y está íntegra a nivel energético. La sensación de incompletitud no proviene de una carencia real, sino de un programa en tu cerebro que te dice que necesitas a alguien más para estar completo. Piénsalo. Cada célula de tu cuerpo sabe cómo mantener el equilibrio perfecto por sí misma. Tu corazón late sin necesidad de ayuda externa. Tus pulmones saben exactamente cuándo respirar. Tu ADN se repara sin consultar a nadie más. Ya eres una obra maestra de autosuficiencia a nivel biológico. Entonces, ¿por qué nos hemos convencido de que necesitamos a otra persona para ser emocionalmente completos? Los patrones neuronales que nos mantienen atrapados en comportamientos de búsqueda son como surcos profundos en el cerebro. Cada vez que actúas sobre el impulso de buscar validación externa, profundizas esos surcos, perpetuando un ciclo que limita tu verdadera capacidad de ser pleno. Pero aquí está lo increíble acerca de la neuroplasticidad. Puedes crear nuevos patrones. Literalmente, puedes reconfigurar tu cerebro para encontrar plenitud dentro de ti mismo. Esto no se trata de convertirte en un ermitaño o rechazar la conexión humana, sino de liberarte de la adicción neurológica a la validación externa. Se trata de reconocer que la relación más profunda que puedes tener es con tu propia conciencia. Hay una diferencia abismal entre estar solo y estar poderosamente solo. La soledad ocurre cuando estás inconscientemente separado de los demás, pero la soledad consciente es cuando estás intencionalmente presente contigo mismo. Y esto cambia por completo el sistema operativo de tu cerebro. Déjame contarte algo extraordinario que descubrimos en nuestra investigación. Cuando alguien experimenta soledad, su cerebro produce químicos inflamatorios. Las hormonas del estrés inundan su sistema y su función inmunológica disminuye. Pero cuando alguien practica la soledad consciente, sucede algo completamente distinto. Su cerebro comienza a producir niveles elevados de BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que literalmente ayuda a crear nuevas conexiones neuronales. En nuestros talleres, medimos regularmente la actividad cerebral en diferentes estados de conciencia, y lo que encontramos es absolutamente fascinante. Cuando alguien se sienta en soledad consciente, plenamente presente consigo mismo, las ondas cerebrales comienzan a cambiar. Pasan de las ondas beta altas, asociadas al estrés, a ondas teta, un estado más calmado y profundo. Y aquí es donde ocurre la magia. En el estado teta, mientras estás conscientemente solo, tu cerebro se vuelve más coherente. Las diferentes regiones empiezan a comunicarse en armonía, como si las redes neuronales tuvieran su primera conversación clara entre sí. Y esto permite que algo extraordinario suceda en el campo cuántico. Imagina que estás sentado solo en tu habitación. La mayoría de las personas inmediatamente agarran su teléfono, encienden la televisión o hacen cualquier cosa para escapar de ese silencio. Pero, ¿qué pasaría si, en su lugar, tomas una respiración profunda y te haces consciente del campo de energía a tu alrededor? La física cuántica nos muestra que la conciencia no está confinada a nuestro cerebro, sino que se extiende al campo que nos rodea. Tuvimos una participante, Jennifer, una ejecutiva corporativa que no había pasado un fin de semana solo en 15 años. Cuando comenzó a practicar la soledad consciente, su campo de energía era caótico, y pudimos medirlo. Pero después de 6 semanas de práctica diaria, algo transformador ocurrió. Sus niveles de coherencia, la armonía en su campo energético, aumentaron en 300%. Sus ondas cerebrales mostraron patrones similares a los de meditadores avanzados. En un nivel cuántico, cuando practicas la soledad consciente, tu campo individual de conciencia se vuelve más organizado y más coherente. Ya no fragmentas tu energía buscando constantemente conexiones externas, sino que la consolidas, fortaleciéndola y permitiéndole volverse más poderosa.
Cada pensamiento que tienes crea una onda en el campo cuántico. Cuando buscas constantemente validación externa, tus pensamientos se dispersan, creando caos en tu campo. Pero en la soledad consciente, tus pensamientos se vuelven más enfocados e intencionales, generando ondas coherentes en el campo cuántico. Esto es especialmente emocionante porque, a medida que tus vías neuronales se reconfiguran a través de la soledad consciente, comienzas a acceder a funciones cerebrales superiores. La corteza prefrontal, conocida como el CEO del cerebro, se activa más, lo que te permite tomar decisiones con claridad, en lugar de hacerlo desde una necesidad emocional. Tu percepción se agudiza y tu intuición se fortalece, mientras el resto del mundo está atrapado en la adicción de la conexión constante. Tú desarrollas un superpoder, la habilidad de estar poderosamente solo. Esto no se trata solo de sentirte cómodo contigo mismo, sino de acceder a estados de conciencia que solo están disponibles en la soledad. El campo cuántico responde de manera diferente a una conciencia coherente y autosuficiente que a una fragmentada. Cuando estás verdaderamente presente en tu soledad, te conviertes en un observador cuántico, colapsando ondas de probabilidad en nuevas realidades desde un estado de plenitud, no de necesidad. Aquí está lo que la mayoría de las personas no se da cuenta. Tus apegos emocionales a las relaciones son, en realidad, dependencias químicas en tu cerebro. Cada vez que experimentas validación, conexión o incluso conflicto en una relación, tu cuerpo produce un cóctel específico de químicos. Al igual que con cualquier adicción, tus células se vuelven dependientes de estas sustancias emocionales. En nuestra investigación, descubrimos que cuando alguien está en un estado de dependencia emocional, su cuerpo literalmente ansía la siguiente dosis de químicos relacionados con las relaciones: cortisol del drama, dopamina de la validación y oxitocina de la conexión. Es como estar en una montaña rusa emocional que nunca se detiene. Trabajé con un artista, David, que no podía crear a menos que estuviera en una crisis emocional. Saltaba de una relación intensa a otra, utilizando el subidón químico del caos emocional para alimentar su trabajo. Pero algo notable ocurrió cuando le enseñamos una práctica de meditación. Esta práctica es simple, pero requiere coraje. Te sientas solo, con los ojos cerrados, y en lugar de huir del malestar de la soledad, te sumerges en él. Comienzas a observar los síntomas de abstinencia que tu cuerpo experimenta cuando no recibe su dosis habitual de químicos emocionales: ansiedad, inquietud y la necesidad urgente de agarrar tu teléfono. Estos son solo síntomas de abstinencia de una adicción emocional. La transformación comienza cuando te quedas presente con estas sensaciones, respirando profundamente. Tu cerebro comienza a producir nuevos químicos. En lugar de los altibajos adictivos de las emociones basadas en relaciones, empiezas a generar niveles estables y sostenibles de serotonina, GABA y anandamida, la molécula de la felicidad. Cada sensación incómoda que experimentas en la soledad es, en realidad, energía potencial, una fuerza creativa esperando ser transmutada. Toda esa energía emocional que has estado invirtiendo en buscar, mantener y recuperarte de las relaciones puede redirigirse hacia un poder creativo puro. En nuestros talleres avanzados, hemos medido la energía de personas en este estado de liberación emocional, y las lecturas son extraordinarias. Cuando te liberas de la dependencia emocional, el campo energético de tu cuerpo se vuelve más coherente y poderoso. Ya no desperdicias energía en adicciones emocionales. En lugar de agarrar tu teléfono cuando te sientes solo, te sientas con esa energía, respiras en ella y comienzas a transformarla. Ansiedad se convierte en emoción y vacío se convierte en posibilidad. Esto no es solo hablar de metafísica. Podemos medir estos cambios en la química del cerebro. Lo más hermoso es que, a medida que estos patrones emocionales comienzan a liberarse, tu energía creativa se dispara. Recuerda a David, el artista. Una vez que se liberó de sus dependencias emocionales, su arte cambió por completo. Se transformó totalmente. Comenzó a crear desde un lugar de plenitud interior, en lugar de carencia emocional. Su trabajo se volvió más auténtico, más poderoso y verdaderamente suyo. Déjame compartir algo extraordinario sobre la capacidad de tu cerebro para cambiar. Cuando estudiamos a practicantes a largo plazo de la soledad consciente en nuestro taller avanzado,
descubrimos algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre la conciencia humana. Verás, el cerebro no solo se adapta a la soledad, en realidad, prospera en ella. En nuestra investigación, utilizamos tecnología avanzada de imágenes cerebrales para rastrear lo que ocurre cuando alguien se compromete a realizar periodos regulares de soledad consciente. Lo que descubrimos fue extraordinario. Después de solo 8 semanas de práctica diaria, comienzan a formarse nuevas redes neuronales en áreas del cerebro asociadas con la autoconciencia y la regulación emocional. Es como observar un jardín crecer en tiempo real. Déjame contarte sobre Robert, un ejecutivo empresarial que participó en nuestro estudio. Durante 30 años, vivió en constante conexión, siempre en reuniones, siempre en llamadas, siempre rodeado de gente. Su escaneo cerebral mostraba una intensa actividad en la red neuronal por defecto, el área asociada con la ansiedad social y el pensamiento autorreferencial. Su cerebro, literalmente, estaba configurado para depender de estímulos externos. Pero aquí es donde se pone fascinante. Después de comprometerse a practicar 2 horas de soledad consciente diariamente, algo notable ocurrió en el cerebro de Robert. Las vías neuronales asociadas con la ansiedad y la validación externa comenzaron a reducirse, mientras se formaban nuevas conexiones en la corteza prefrontal. Literalmente, su cerebro estaba reconstruyéndose para apoyar la independencia en lugar de la dependencia. Y aquí es donde la neuroplasticidad se vuelve verdaderamente mágica. Cuando practicas constantemente la soledad consciente, tu cerebro comienza a crear lo que llamamos estabilidad autorreferencial. En lugar de necesitar estímulos externos constantes para sentirse equilibrado, tus redes neuronales se reorganizan para mantener la estabilidad desde adentro. Es como si tu cerebro desarrollara su propio ecosistema emocional. Los cambios medibles son asombrosos. Vemos un aumento en la densidad de materia gris en regiones asociadas con la autoconciencia. La ínsula, la parte del cerebro que te ayuda a comprender tu estado interno, se activa más y se conecta con otras regiones cerebrales. La corteza cingulada anterior, que ayuda a regular las emociones, muestra una mayor conectividad. Cada vez que eliges sentarte contigo mismo en lugar de buscar distracciones externas, literalmente estás construyendo nuevas autopistas neuronales. Es como trazar caminos dorados en tu cerebro, que conducen a una mayor autosuficiencia. Y lo más notable es que estos cambios se vuelven permanentes con la práctica consistente. En nuestros estudios avanzados, encontramos que las personas que dominan la soledad desarrollan lo que llamamos estados cerebrales coherentes. Su actividad neuronal se vuelve más organizada, más eficiente. Requieren menos energía para mantener el equilibrio emocional, porque sus cerebros literalmente se han reconfigurado para la autosuficiencia. Piensa en esto. Cada momento que pasas en soledad consciente es como una repetición en el gimnasio para tu cerebro. Estás fortaleciendo las redes neuronales que apoyan la independencia, mientras debilitas las que crean dependencia. Esto no es solo teoría. Podemos ver estos cambios en escaneos cerebrales, medirlos en patrones de ondas cerebrales y rastrearlos a través de cambios hormonales. La transformación más profunda ocurre en la red neuronal por defecto, esa parte de tu cerebro que se activa cuando no estás enfocado en tareas externas. En la mayoría de las personas, esta red genera ansiedad y rumiación cuando están solas, pero en aquellos que dominan la soledad, esta red se convierte en una fuente de creatividad, intuición y profunda comprensión personal. Y aquí está la parte verdaderamente revolucionaria. Una vez que estos cambios se afianzan, se convierten en tu nueva línea base. Tu cerebro literalmente olvida cómo depender, porque ha descubierto algo mucho más eficiente: la verdadera autosuficiencia. Cuando tu cerebro se reconfigura para la autosuficiencia, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a desarrollar lo que llamo la alianza definitiva, la que ocurre entre tu mente consciente y tu conciencia cuántica. Cuando ya no fragmentas tu energía buscando completarte externamente, finalmente puedes experimentar una comunión profunda contigo mismo. Déjame compartir algo notable de nuestra investigación. Utilizamos equipos avanzados de detección de campos de energía para medir los patrones de coherencia de personas que han dominado esta alianza interna. Lo que encontramos fue asombroso.
La firma de su campo energético era completamente diferente de la de aquellos que aún buscaban validación externa. Era más organizada, más coherente y más poderosa. Lisa, una de nuestras participantes en los talleres, llegó después de décadas de buscar completarse a través de relaciones. Se describía a sí misma como una adicta a las relaciones en serie. Pero cuando comenzó a practicar la comunión interna, algo fascinante ocurrió. Sus mediciones de campo energético mostraron un cambio dramático. En lugar de la caótica firma energética previa, su campo comenzó a resonar en armonía. Cada pensamiento que tienes y cada emoción que sientes crea ondas en tu campo energético. Cuando buscas constantemente fuera de ti mismo, estas ondas son fragmentadas. Pero cuando desarrollas esta alianza interna, esas ondas se convierten en ondas coherentes que se amplifican entre sí. Es como si tu campo energético comenzara a cantar en perfecta armonía consigo mismo. Esto tiene implicaciones prácticas. Cuando te sientas en comunión consciente contigo mismo, comienzas a acceder a diferentes niveles de tu propia conciencia. La mente analítica se asocia con la intuición. El cuerpo emocional se alinea con una conciencia superior y creas lo que llamamos una integración vertical de la conciencia. Y aquí es donde se pone emocionante. Una vez que estableces esta armonía interna, comienzas a atraer experiencias superiores de manera natural, no porque las busques, sino porque vibras en su misma frecuencia. Un campo energético coherente actúa como un imán para experiencias similares. Esto es física pura. Lo similar atrae lo similar en el campo cuántico. En nuestros talleres avanzados, hemos documentado innumerables casos de personas que experimentan expansiones espontáneas de conciencia una vez que logran esta alianza interna. Sus experiencias meditativas se profundizan, sus habilidades intuitivas se agudizan y sus ideas creativas se multiplican. Todo esto porque dejaron de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. ¿Recuerdas a Lisa? 6 meses después de dominar esta alianza interna, su vida se transformó de maneras que jamás imaginó. Lo fascinante es que ella no buscaba estos cambios. Surgieron de manera natural desde su estado de autosuficiencia. Su negocio prosperó. Sus proyectos creativos florecieron. Y sí, sus relaciones mejoraron, pero no porque las necesitara para sentirse completa. Verás, cuando estás en verdadera alianza contigo mismo, te conviertes en un creador consciente, en lugar de ser un buscador constante. Tu campo energético cambia de un patrón de necesidad a un patrón de abundancia. Y esto no es solo discurso espiritual. Podemos medir estos cambios en el campo cuántico que rodea tu cuerpo. Cuando dominas la soledad consciente, no solo estás transformando tu propia vida, estás participando en el próximo salto evolutivo de la humanidad. Entiende esto. Nuestro impulso por las relaciones cumple un propósito crucial para nuestra supervivencia como especie, pero ahora estamos listos para algo mucho más extraordinario. Déjame compartir algo profundo que hemos observado en nuestra investigación. Cuando alguien alcanza la autosuficiencia verdadera a través de la soledad consciente, su contribución a la conciencia colectiva cambia de forma dramática. Esto es medible utilizando detectores de campo cuántico. Hemos descubierto que una persona en un estado de soledad coherente afecta el campo a su alrededor en un radio de hasta 1%. Cuando trasciendes el impulso biológico de conexión constante, comienzas a operar en una frecuencia más elevada de conciencia. Es como actualizar tu sistema operativo interno. En lugar de extraer energía del campo colectivo, te conviertes en un generador de energía coherente que eleva todo el campo. Piensa en James, un participante en nuestros estudios avanzados. Después de dominar la soledad consciente, su sola presencia comenzó a afectar las mediciones grupales en nuestros talleres. Las personas sentadas cerca de él mostraban una mayor coherencia en sus propios patrones cerebrales, sin interacción directa. Una conciencia autosuficiente eleva de manera natural el campo que la rodea. Este es el camino hacia el que la evolución nos está llevando. Estamos pasando de ser una especie que necesita conexión externa para sobrevivir a una que puede mantener un increíble poder creativo a través de la soledad consciente. No se trata de volverse aislado, sino de contribuir al todo desde un lugar de genuina plenitud. Y aquí está lo verdaderamente notable. A medida que más personas dominan este estado, estamos viendo evidencia de un efecto en el campo cuántico. Es como si estuviéramos creando nodos de conciencia coherente,
que comienzan a conectarse entre sí a nivel cuántico. Cada persona que domina la soledad consciente se convierte en un faro que fortalece este nuevo campo de conciencia evolucionada. Déjame mostrarte exactamente cómo comenzar este viaje transformador hacia la soledad consciente. El proceso comienza con solo 15 minutos al día. Busca un espacio tranquilo donde no te interrumpan, sin teléfono, sin distracciones, solo tú y tu conciencia en pura comunión. Comienza sentándote cómodamente y enfocándote en tu respiración. Pero aquí está la clave. En lugar de intentar despejar tu mente, vas a comenzar a conectar con tu yo futuro. La física cuántica nos muestra que todos los futuros posibles existen simultáneamente en el campo. Tu tarea es conectarte con la versión de ti mismo que ya ha dominado esta poderosa soledad. Déjame compartir una técnica que hemos visto generar resultados notables. Cierra los ojos e imagina que eres tú dentro de un año, en paz con tu soledad. Siente la fuerza, la plenitud y el profundo sentido de autosuficiencia que ese futuro tú encarna. Cuando haces esto, no solo estás imaginando, estás creando conexiones cuánticas con ese estado futuro. Piensa en Emily, quien comenzó con solo estos 15 minutos. Al principio, apenas podía mantenerse quieta, pero después de 2 semanas de práctica consistente, algo cambió. Emily comenzó a sentirse atraída hacia periodos más largos de soledad. Su cerebro literalmente se estaba reconfigurando para anhelar esos momentos de comunión consciente consigo misma. Y aquí está la parte más hermosa. No necesitas esperar años para experimentar la transformación. Cada vez que eliges la soledad en lugar de la distracción, estás construyendo nuevas vías neuronales. Cada vez que permaneces presente contigo mismo en lugar de tomar tu teléfono, estás fortaleciendo tu conexión con tu yo futuro evolucionado. No estás simplemente realizando una práctica, estás respondiendo a un llamado evolutivo. Tu conciencia está lista para dar este salto. Tu cerebro está diseñado para esta transformación. Todo lo que se requiere es tu participación voluntaria en este siguiente paso de la evolución humana. Recuerda, no estás solo en tu soledad. Eres parte de una creciente ola de conciencia que está descubriendo el extraordinario poder de estar plenamente solo. Y a medida que dominas este estado, te conviertes en un ejemplo vivo de lo que es posible para la conciencia humana. El viaje comienza con tu próximo aliento. Tu yo futuro, que ya ha dominado esto, te está esperando en el campo cuántico. Todo lo que tienes que hacer es elegir dar el primer paso. Entonces, te pregunto, ¿estás listo para descubrir cuán poderoso puedes llegar a ser en tu soledad?